Buenas noches a todos. Yo fui policía por décadas en México, y esta experiencia supera por mucho a todas las cosas horribles que llegué a presenciar durante mis años de labor. Me animé a compartir esto porque ya tiene más de 20 años que pasó esto, pero aún así lo cuento con mucho respeto y aún con la sangre helada de solo acordarme. En ese entonces trabajaba con mi compañera de patrullaje, la cual llamaremos Lidia. Nosotros éramos buenos amigos, además de ser compañeros de trabajo, y esta experiencia nos unió aún más. Aquí comienza mi historia. Fue una noche de octubre. Lo recuerdo muy bien porque hacía mucho frío y esa noche estaba relampagueando. Se venía a venir una gran tormenta, pues los truenos eran muy intensos. Recuerdo que acabábamos de comprar unas hamburguesas para cenar ahí mismo en la patrulla, pues la noche al parecer estaba tranquila, pero de pronto todo eso cambió. A eso de las 11 de la noche recibimos una alerta. Se nos solicitaba de manera urgente en un domicilio de la ciudad. No recibimos mucho contexto de la situación, pues se nos mencionó que la señora que había llamado a emergencias se le entendía muy poco de lo que decía, ya que lloraba a mares y sollozaba, lo que impedía que la operadora le entendiera bien lo que estaba ocurriendo. Únicamente pidió de urgencia una patrulla de policía y una ambulancia, pues decía que su sobrino estaba mal herido. Nosotros llegamos muy rápido a esa casa, porque nos encontrábamos por la zona. De hecho, fuimos los primeros en llegar, y a los que nos tocó presenciar todo eso. Para esto la lluvia estaba cayendo muy fuerte y los truenos estaban al máximo, así que eso le agregaba más drama y horror a la situación, que de por sí ya era bastante horrorosa y espantosa. Recuerdo que Lida tocó la puerta diciendo que era la policía. En eso abrió una mujer de algunos 35 años, quien estaba llorando y gritando que la ayudáramos. Tenía manchas rojas en sus manos y ropa. Nosotros al entrar a la casa, vimos en la sala que estaba desvanecido un niño como de 6 años a lo mucho. Y no quiero de ninguna manera ser explícito por respeto al menor y ustedes, pero la escena era muy fea. Algo indescriptible. En ese momento se escucharon las sirenas de la ambulancia, quienes entraron de inmediato a asistir al menor, mientras nosotros le preguntábamos a esta mujer qué había ocurrido, que quién le había hecho esto tan atroz. La mujer entre lágrimas decía que ella era la tía de los menores. Nosotros le preguntamos que si había otro menor en la casa, a lo cual ella respondió que sí, que su sobrina de 11 años, que su madre los dejó solos porque trabajaba en las noches y ella iba a quedarse con ellos, pero que cuando entró a la casa, vio algo que aún no podía procesar. Su sobrina le estaba provocando heridas a su hermano, con el cuchillo de la cocina. Dijo que la menor tenía otra cara, parecía otra persona, y expresó esto con las mismas palabras. Tenía su rostro tan diabólico, sonreía de forma maligna e inusual. Hasta yo la desconocí. Después nos comentó que al ver eso tan horrible ella empezó a gritar, preguntándole a su sobrina que qué estaba haciendo, pero sin acercársele, pues la mujer estaba en shock. Su sobrina le sonreía de esa forma que ella describía como diabólica, mientras ella seguía gritándole que qué estaba haciendo, que qué era lo que acababa de hacer. Dice que de pronto su sobrina volteó a ver a su hermano en el piso, y de la nada le cambió la cara a susto, que inmediatamente corrió hacia arriba y se encerró en su cuarto, y que ahí seguía. La mujer dijo que ella no se atrevía a entrar pues le temía por lo que había hecho, y para esto los paramédicos nos avisaron que el menor ya no presentaba signos vitales, que ya no había nada por hacer. La mujer comenzó a llorar descontroladamente, algo muy difícil de presenciar, pues ahora nosotros teníamos que subir por la niña. Teníamos que interrogarla y también verificar que lo que su tía nos había contado era verdad. Así que Lidia y yo subimos hasta el único cuarto que estaba con la puerta cerrada. Lidia le tocó la puerta y le hablaba para que saliera. Pensé que ella debía hacerlo, que tal vez por ser mujer la niña le tendría menos miedo y más confianza. Pues le decía que solamente quería platicar con ella, que no le iba a pasar nada, pero la niña no abría ni respondía. Nosotros intentamos forzar la cerradura,
pues si tumbábamos la puerta la niña se asustaría y no queríamos hacer eso. Pero mientras intentábamos forzar la perilla de la puerta, una voz que no era de una niña empezó a reírse. Era una voz masculina muy grave y venía desde adentro del cuarto. Ahí fue cuando nos alarmamos, pues pensábamos que alguien más estaba ahí con la niña y que tal vez la tenía de rehén. Así que fue ahí cuando decidimos tumbar la puerta, pero cuando entramos al cuarto, lo primero que vimos fue a la niña sentada, abajo de su ropa colgada en su closet. Nos veía fijamente sonriéndonos de una forma que no les puedo explicar. Una niña de esa edad no podría hacer eso y tener tanta maldad en sus ojos y sonrisa. Era como la tía la había descrito. Diabólica. Lidia le preguntó que si estaba bien, que si había alguien más con ella, pero ella no respondía. Solo nos seguía observando con esa sonrisa macabra. Mientras tanto yo comencé a inspeccionar el cuarto, que era muy pequeño, y no había nadie más ahí con ella. Ni siquiera había tele en el cuarto o algo donde hubiera podido venir esa risa masculina tan macabra que mi compañera y yo habíamos escuchado. En ese entonces aún no había celulares modernos. Tampoco se encontró ninguna radio en su cuarto. Y la única ventana tenía rejas. Nadie podía haber escapado por ahí. Solo estaba ella. Y nadie más. Yo estaba demasiado desconcertado. Y estoy seguro que Lidia también. Pues entonces esa niña era quien había emitido esa risa tan macabra y de voz masculina. Lidia se acercó con cuidado, pero en eso la niña empezó a correr hacia ella. Y ahí fue cuando yo tuve que ayudar a Lidia a controlarla, pues estaba gritando y pataleando, intentando escapar. Así que tuvimos que esposarla. Fue una de las cosas más difíciles que hice en mi labor como oficial de policía. La niña tenía manchas rojas por toda su ropa, al igual que en sus manos y sus pies. Era evidente que ella había tenido algo que ver con lo que le había pasado a su hermano. Y también encontramos el cuchillo de cocina tirado allí, debajo de su closet. La niña fue llevada para interrogarla al igual que a su tía, y a su madre, que ya después la notificaron de lo sucedido. Se comprobó que la niña era quien había cometido aquel crimen, y ella misma confesó todo, pero dijo algo que dejó helados a todos. El diablo me obligó a hacerlo. Se le realizaron pruebas psicológicas y en todas salió muy bien. No padecía ningún tipo de enfermedad mental o trastorno psicológico, así que no nos podíamos explicar por qué hizo lo que hizo, pues al preguntarle ella únicamente decía eso, que el diablo la obligó a hacerlo. Interrogando a la madre y tía de esta niña, la tía nos comentó que su hermana, o sea la madre de los niños, recientemente había conocido a un hombre quien era su pareja, quien le hacía hacer rituales satánicos y de este tipo en su propia casa, pues le lavó el cerebro diciéndole que así ambos serían millonarios, y que se irían a vivir juntos a otro país y muchas cosas, para que esta señora permitiera todo eso en su casa, y que desde que ese hombre había aparecido en su vida, la niña comenzó a cambiar su comportamiento. Era agresiva, decía groserías, y tenía cambios repentinos de humor. También muchas veces fue sorprendida por su tía hablando con alguien en su cuarto, pero que al entrar no había nadie más con ella. Y muchas cosas extrañas también empezaron a suceder en la casa por las noches. Desde platos de vidrio que se caían de la alacena a mitad de la noche, o ruidos extraños a los que no se les encontraba explicación. La madre admitió todo esto. En efecto, ella junto con su pareja practicaban estos rituales en la madrugada, cuando llegaban de trabajar, pues también eran compañeros. E incluso en aquella casa se encontraron varios libros de rituales y algunos muñecos de vudú. En conclusión, la niña fue ingresada al tutelar de menores y la madre quedó en libertad. Ya después yo no supe más del caso, pero considero que fue completamente paranormal, pues Lidia y yo presenciamos esa inolvidable escena. La niña con sus ojos llenos de furia y cinismo a la vez, al igual que su macabra sonrisa. Es algo que jamás pudimos explicar y tampoco olvidar.
Tal vez a la niña la poseyó un demonio y por eso hizo lo que hizo. Pues como les digo, ella salió bien en los exámenes psicológicos y ella misma confesó que el diablo la había obligado a hacerlo. Lo que en realidad pasó esa noche, se los dejo a su criterio.